Bueno, muy buenos días con todas. Espero que hayan amanecido muy bien. Espero que hayan tenido una buena noche. Quiero saber, antes de empezar, si hay alguien que se conecta por primera vez. No les voy a pedir que se presenten ni nada, simplemente para saber que debo explicar un poquito más. Pueden poner por el chat yo o levantar la manito. Entonces yo ya sé. Si no, está bien. Ok. Bien. Mm, 2, 3, 4, 5. Bien, bienvenidas. Yo soy Majo Rivera. Nos juntamos, este es el cuarto año que nos juntamos para meditar en la Biblia. Em, el objetivo es aprender a desarrollar nuestra capacidad de poder pensar profundamente en lo que leemos en las escrituras. Y para eso yo he desarrollado un método a lo largo de los años que lo usaba de forma personal para mi tiempo con las escrituras. Y entonces ese mismo método lo voy enseñando a lo largo del taller. No tienen que saber absolutamente nada del método porque lo voy enseñando, pero en YouTube hay un video donde lo explico. Entonces, si luego del taller les interesa saber más, les va a servir para los futuros talleres. Creo que puede ser bueno. Pero es, bienvenidas. Hacemos esto porque el Señor lo ha mandado. El Señor nos ha mandado a meditar en las escrituras y creo fielmente que vivimos en una época de la vida en la que no sabemos pensar en absolutamente nada. No sabemos pensar en nada de forma intencional. Nuestra mente tiene mucha capacidad para saltar de un pensamiento a otro y necesitamos aprender a anclarnos en algo. Entonces, lo que este método hace es provee una estructura para que tú estés anclada en el texto. Y además te da ciertas directrices para que tú puedas ir guiando em, el pensamiento para finalmente terminar alabando y exaltando a Dios, que es lo que queremos. Y es donde queremos, digamos, de alguna forma entrenar nuestra mente a estar. Así que eso, espero que sea útil, que podamos servirles esta mañana. Hay muchas mujeres acá que se conectan ya varios años. Hay algunas que están empezando este año también. Entonces, siéntanse muy bienvenidas. Es un espacio abierto en el sentido que no necesitan levantar la mano para interactuar. Eso es importante. Si quieren hablar, cuando yo abra micrófono, pues pueden hacerlo sin problema. Por lo demás, pueden ir guiándose del ritmo que vamos llevando y del orden que vamos llevando las cosas. Bien, entonces, vamos a empezar. Vamos a orar antes de empezar y a alguna de ustedes les gustaría orar antes de iniciar este tiempo. Yo, Roma. Gracias, Alexa. Padre Celestial, te adoramos y te exaltamos, Señor, porque tú eres nuestro Dios, porque tú nos creaste, Señor, porque tú nos guardas, nos cuidas, Señor. Te adoramos porque tú eres maravilloso, tú eres un Dios que se deja conocer, Señor, que se ha revelado a nosotras, Señor. Gracias por tu gracia infinita, Señor, que fue mostrada por tu Hijo Jesucristo. Gracias también por un día más de vida que tú nos das, de poder otra vez abrir nuestros ojos y ver tu misericordia y tu fidelidad para con nuestras vidas, Señor. Gracias también por este tiempo que nos permites tener para meditar en tu palabra, Señor, y conocerte más y vivir para ti, Señor. Gracias también por Majo, por la disposición que ella ha tenido para sacar tiempo para enseñarnos acerca de cómo nosotras debemos estudiar tu palabra, Señor. Gracias por la sabiduría, Señor, que tú le has dado. Oro, Señor, para que este tiempo tu Espíritu Santo nos guíe, Señor. Abra nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley, Señor, y que no, y que sea dándonos el discernimiento, Señor, para poder entender tu palabra, Señor, y vivirla, Señor, en nuestra vida cotidiana. Te doy gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bien, bien. Hoy vamos a leer la segunda parte del capítulo 1 de Romanos. Eso quiere decir que vamos a hacer desde el versículo 16 del capítulo 1 hasta el final, que es el versículo 32. Entonces vamos a hacer dos lecturas. La primera lectura en una traducción literal, como lo es la Biblia de las Américas o la Reina Valera. Y la segunda lectura la vamos a hacer en la nueva versión internacional, que es una versión más dinámica.
¿A alguno de ustedes les gustaría hacer cualquiera de estas dos lecturas en voz alta? Hola, yo hago la de la Reina Valera. Perfecto, Suri, gracias. Entonces nos quedaría la lectura de la NBI. ¿Alguno que pueda hacerla? Yo, Majo. ¿Quién dijo? Mira, ya, súper. Entonces, Suri, haces la primera lectura, Mera, haces la segunda lectura. Denise, te puedo pedir que te encargues del texto hoy. Sí, súper, gracias. Ok, entonces démosle. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, sean claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entrenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se envanecieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, retractadores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Gracias, Suri. Mira, creo que se nos fue Mera. No, ahí está Mera. Sí. Perdón, Sí. tenía apagado el audio. Lo siento, lo siento. Dale, dale. A la verdad, no me avergüenza del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los que no son judíos. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. En verdad, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a cosas creadas antes que al Creador,
quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas, los unos con los otros, hombres con hombres, cometieron actos indecentes y recibieron sobre sí mismos el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental, para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de injusticia, maldad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, desacuerdos, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que el justo decreto de Dios, saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Bien, Denise, cuéntanos. Sí. Em, yo creo que nos podemos quedar con el versículo 21. Excelente, súper. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a nuestro cuaderno de trabajo y vamos a transcribir el versículo 21. ¿Ok? Estamos trabajando hoy día en Romanos 1:21.
Bien, ya estamos, ¿verdad? Voy a darles solamente 3 minutos. Vamos a hacer algo nuevo hoy día. Estoy añadiendo y quiero probar cómo nos va con eso. Solamente quiero que hagan 3 bullet points, así como 3 ideas sueltas de qué creen que el texto está hablando. Nada más. Así como sin haber meditado, simplemente con una lectura rápida. ¿De qué creen que el texto está hablando? 3 ideas sueltas. Yo no las voy a poner porque obviamente si no, las voy a escribir aparte para que no vean, para que ustedes generen las propias. La idea acá no es si estás bien, si estás mal, simplemente quiero ver cómo va con eso y al final, o de repente ya por el chat les cuento por qué. Majo, perdón. ¿Es del Sí, versículo o de del toda la versículo. lectura? Sí, 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 del Ok. versículo. 3 ideas sueltas de qué creen que este versículo trata. Pues sabiendo conocimiento, glorificaron. Ni le dieron. Soberbia del hombre. No, 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 escríbanlo, no me lo digan, escríbanlo para ustedes nomás. Ok, ahora sí, vamos a continuar y lo que vamos a hacer ahora, vamos a pasar al siguiente paso, que es el desglose. Dejen ahí sus primeras percepciones del texto, las vamos a luego ver al final, ¿ok? Con la reflexión final que hagamos. Vamos a desglosar el texto. El desglose básicamente es preparar visualmente al texto para la meditación. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a entrar como en contacto con el texto, pero todavía no lo vamos a meditar per se, sino es, imagínense como que están calentando, haciendo un calentamiento. Es básicamente preparar el terreno, dejar el texto listo para meditarlo. ¿Por qué? Porque ahorita lo vemos como un bloque, ¿verdad? Es como un cuadrado de texto y es como que ahorita lo fuésemos a estirar, le vamos a dar aire al texto, aire a ciertas palabras y cómo lo hacemos, cada texto es distinto. Entonces, si es primera vez que tú te conectas o hasta tercera vez que te conectas, yo te sugiero que tú veas lo que yo hago y lo copies tal cual. Si tienes más de 3 talleres, mi sugerencia, hazlo tú, desarrolla esta habilidad tú porque te va a servir para tus tiempos devocionales también. ¿Ok? Yo lo voy a hacer y luego voy a explicar por qué lo hice así.
Bien, entonces voy a explicar rápidamente por qué. Este es un texto sencillo de desglosar. Usualmente nos fijamos en palabras clave. Las palabras clave que, como van ordenando un poco el desglose, son los conectores, las palabras de contraste, las palabras que indican propósito. En este caso tenemos el pues y tenemos el sino que. El pues está indicando algo vino atrás y entonces, como en consecuencia, nos está diciendo esto. Este pues indica eso. El sino que indica contraste. Hay algo acá que no es lo mismo que lo que viene acá. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, esas palabras siempre es bueno dejarlas solas. ¿Por qué? Porque nos ayuda a poder identificar un poquito y ordenar un poquito cómo el autor está estructurando o el argumento, la línea de su texto. Entonces, acá estamos viendo que am, los desgloses nos permiten ver listas de acciones y este texto en particular tiene eso. Entonces, aunque conocían a Dios, conocían es la palabra clave, pasan dos cosas, ¿verdad? Uno, no lo honraron, dos, no le dieron gracias. Entonces, el desglose nos permite poner las acciones o digamos las listas una bajo la otra. En este caso, acá tenemos una, no lo honraron y la otra, no le dieron gracias. Lo pongo debajo del conocían porque es, a pesar de que lo conocían, está dentro del, digamos, de la concepción del conocimiento de Dios, estas personas hacen estas dos cosas, ¿verdad? Ahora viene el contraste, el sino que se hicieron vanos. ¿En dónde se hicieron vanos? Por eso va en sus razonamientos, va abajo de vanos. Y su necio corazón, ¿qué pasó con su necio corazón? Fue entenebrecido. Por eso es que tanto en sus razonamientos como fue entenebrecido van debajo de estas palabras. Como les dije al inicio, el desglose es netamente visual. Y sé que al principio puede decir que, ¿qué está haciendo Majo? No estoy entendiendo esto, no se preocupen, con la práctica le van agarrando el hilo y se van a dar cuenta lo útil que es. Por el momento no necesitan aprendérselo ni saber cómo hacerlo. Tranquilas, va a ser con la práctica. Cada texto es muy distinto, pero se van a ir dando cuenta de los patrones que se van repitiendo y cómo es útil. Cuando meditemos se van a dar cuenta cómo es útil. Ok, entonces vamos a pasar al siguiente paso, que es el paso 2 del método. Y acá tenemos dos opciones. La primera es optar o por un diagrama o por un mapa mental, por un dibujo, o la segunda opción es una paráfrasis. Como ustedes ven, el texto es demasiado conceptual como para dibujarlo. Podríamos hacerlo como mapa conceptual, sí, pero quizás ese mapear conceptualmente muchas veces para algunos es demasiado, entonces vamos a ir por una opción que es más amigable para todos, que es la paráfrasis. La paráfrasis es decir exactamente lo mismo en tus propias palabras. Es decir, no tienes que hacer una reflexión de este texto, simplemente es agarras el texto y cambias las palabras que dicen por tus palabras, o sea, sinónimos. No te preocupes si te sale una herejía, no te va a salir una herejía si tú vas palabra por palabra, pero en todo caso, si ese es el temor, recuerda que no estás escribiendo la próxima traducción bíblica, así que tienes la libertad de equivocarte y todo va a estar bien, ¿ok? Entonces es eso. Vayan, si es primeras veces que están parafraseando o les cuesta, vayan palabra por palabra. Si ya tienen un tiempo, van a poder parafrasear la oración o quizás frases un poquito más cortas. Yo voy a hacer una paráfrasis. Si les va bien con la paráfrasis, es una herramienta que les fluye con facilidad. Pueden hacer dos paráfrasis, ¿ok? Para que les saquen provecho al tiempo.
Bien, entonces, ya teniendo nuestra paráfrasis, ya la idea un poco de la paráfrasis ya es una meditación, no es tan profunda, evidentemente, pero ya nos sirve como para sentirnos un poco más en contacto con el texto, ya lo hemos pensado, porque para poder escribirlo con otras palabras tenemos que saber entender cada una de esas palabras, ¿verdad? Si no, no tenemos cómo reemplazarlas. Entonces ya nos sentimos mucho más cómodas con el texto, por decirlo de alguna forma, y ahora sí podemos regresar a nuestro desglose y vamos a empezar a pensar qué verdades nos está mostrando el texto que nosotros podemos observar. En en este proceso, digamos, de la meditación, no vamos a sacar interpretaciones personales, no vamos a sacar reflexiones personales, no vamos a pensar cómo esto se aplica a mi vida o a la iglesia, o cómo se aplica a alguien que conozco. Vamos a pensar simplemente qué verdades me está mostrando el texto. Entonces quiero que observen el texto. Voy a abrir el micrófono para que ustedes puedan intervenir. Recuerden que no es necesario levantar la mano. Si la levantan, probablemente no las voy a llamar. Entonces simplemente intervengan cuando alguien dejó de hablar. Pueden hacerlo. Y eso. Entonces, vamos a abrir el micrófono para ya empezar a meditar en conjunto qué verdades observamos del texto. Hola, buenos días, hermanas. Que a pesar de que lo conocían, pero realmente no lo amaban. Perdón, no pude ver quién habló. Mari Carmen. Mari Carmen, ¿puedes repetir, porfa? Sí, que a pesar de que lo conocían, pero realmente no lo amaban. Ok. Yo pienso que prefirieron sus propios deseos, su propia voluntad y pasiones. Ujú. Ali. Yo pienso que el ser humano se deja guiar solo por lo que su corazón le dicta, o sea, solo por sus emociones. Dios es un Dios que se da a conocer. Esa última es una verdad, pero no es una verdad necesariamente que ese texto nos está diciendo. Ojo. De que, ojo con enfocarnos en el texto. ¿Qué verdad el texto nos está diciendo? Porque queremos meditar ese texto en sí. No le dieron gracias por al menos tener un día de vida, de que claramente era visible que sale el sol, la lluvia y la luna y las estrellas y aún así no le daban gracias. No le dábamos gracias. Como se hicieron necios en sus pensamientos, su corazón también los alejó completamente del Señor por la misma necedad de sus pensamientos. Que ellos, aún conociéndolo, tal vez con la evidencia que había, aún así no, no reconocieron su autoridad, ¿no? No reconocieron que hubo o hay un ser superior que ha creado todo, sino que por el contrario decidieron ignorarlo, ¿no? O no reconocerlo, no rechazar la autoridad de un ser superior. El pecado hace que no honremos a Dios. Su autoindependencia los creyó sabios. También pude A ver pesar que de la que ignorancia oscurece, ¿no?, el entendimiento, la ignorancia de Dios, o hacernos ignorantes a no ver a que Dios es real, ¿no? Eso oscurece. Se creyeron más sabios que Dios.
Ellos, a pesar de que conocían y sabían las cosas de Dios, no valoraron el amor de Dios, no lo supieron honrar, ¿no? Y sobre todo no le agradecieron las cosas que ellos veían y conocían de él. A mí me Y como no hace lo, pensar en el versículo de Mateo 22:37 y Deuteronomio 6:5, en los que menciona que amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, mente y corazón, y que derivado del conocimiento tan superficial que tenían de Él, em, Dios los entregó a perderse en sus propios razonamientos y su corazón fue, pues, sí, cegado. Entonces me hace pensar que derivado de lo que ellos no hicieron, tanto su mente y su corazón, pues no fueron cegados por su propio pecado. Muy buena intervención. Hermana, dijiste Deuteronomio 6, todo el capítulo. Deuteronomio 6:5. El conocimiento de Dios sin una vida acorde a este conocimiento manifiesta un corazón realmente sin Dios. Yo pienso que actuaron más por la carne que por Cristo, por el corazón de Cristo. como no reconocen a Dios, entonces se vuelven autosuficientes, pensando que ellos tienen la verdad absoluta. Ok, antes que sigan, solamente quiero hacer una intervención. Vamos a ir a ver el versículo 19, que dice, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Entonces estamos hablando, eso es importante que lo sepamos porque hemos estado viendo que una de las palabras que a mí personalmente me hicieron pensar cuando hice mis primeras anotaciones fue cómo así que, o sea, si lo conocen, ¿cómo así? ¿Cómo así conocer a Dios y por qué? Conocer a Dios debería traer un cambio de vida, ¿no? Entonces, ¿cuál es el conocimiento que ellos tenían? Esto es importante. No es un Es un, conocimiento revelado, ojo, especial, el conocimiento que nosotros hemos recibido en Cristo, sino es un conocimiento, el conocimiento que todo ser humano tiene por una revelación general de Dios. Es decir, el hecho de que hay un creador, el hecho de la naturaleza en sí misma, es un conocimiento muy general, es un conocimiento muy superficial. Ese es el que Pablo está hablando, por eso es importante que acotemos el contexto literario en el que está el texto. Eh, pues lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Lo que está diciendo Pablo es todos los seres humanos tienen un conocimiento de Dios. De ese tipo de conocimiento de Dios estamos hablando acá. Entonces, eso es importante porque ese conocimiento per se, lo que está diciendo Pablo es, no está llevando y no lleva al ser humano a tener una transformación de su vida. Entonces, lo que está pasando con el ser humano que tiene este conocimiento natural, a menos que evidentemente, que eso lo va a decir después, que Dios intervenga, lo que vamos a tener es esto, que no lo honran, que no dan gracias, que se hacen vanos en sus razonamientos. Ahora, pero ese conocimiento no los hace inocentes, voy a usar esa palabra, por no honrar a Dios. Ah, Eso también es importante, ¿sí? Entonces quería hacer esa acotación porque se me estaban yendo por las ramas, para que nos ubiquemos un poco en el contexto, pero pueden seguir. Majo, es decir que hay una revelación natural y una revelación especial. Se llama revelación general y revelación especial, sí. La revelación general es la que todo ser humano tiene, que Dios ha revelado por medio de la naturaleza y por medio de, digamos, dentro nuestro, lo que Dios ha puesto en cada ser humano, pero hay una revelación especial que es la Biblia y Cristo mismo en nosotros. Y eso Mm, no lo tienen todos y no lo van a tener todos, solamente aquellos que Dios ha decidido iluminar con su verdad. O sea bello. que en resumen, realmente no lo conocían, simplemente sabían de su existencia, sabían lo que había hecho, pero en realidad no conocían el corazón de Dios. era un Ujú. conocimiento intelectual, más que nada, ¿no? Sí, quizás podemos llamarlo intelectual, o sea, es un conocimiento que es como la revelación de la naturaleza en general. O sea, es como lo que Pablo está diciendo,
No se van a poder escapar de decir, yo no sabía, porque él está diciendo, Dios lo hizo evidente dentro de ellos. Entonces, por eso es que Pablo luego habla ahí mismo de la necedad del corazón, porque a pesar de que Dios lo ha hecho evidente, hay gente que dice, no, no existe Dios, no existe Dios, no existe Dios, yo soy mi Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Qué más? Majo, Sí, sería como en caso de nuestro país, en Perú, los incas, por ejemplo, que de repente no hubo el evangelio, pero que tenían el sol, tierra, la luna, las estrellas, y eso le manifestaba que había ahí un tú Dios. puedes ver una Pero, revelación general. Ellos están identificando que hay un Dios, pero no saben quién es ese Dios, porque Dios no se los ha revelado específicamente. Pero sí es un muy buen ejemplo, de hecho. Claro, Y pero sí Majo, también podemos ver, Majo, que el hombre siempre tiene ese vacío, ¿no? De que, o siempre lo pongo así como que tenemos todas las piezas de la rompecabezas, pero que la única pieza que le falta la tiene Dios, ¿no? Pero nosotros estamos como que buscando desesperadamente llenar esa pieza que falta para poder sentirnos completos, por decirlo así, ¿no? Dios. Pero esa pieza la tiene Dios, ¿no? Y Él es el único que nos puede llenar, ¿no? Parece como que quiere ser sabio, quiere ser muy capaz, ¿no? Pero la pieza la tiene Dios. Ujú. O sea que por la revelación general de Dios, el ser humano puede adorar cualquier cosa, o sea, adorar cualquier Dios, crearse su propio Dios también. O sea, tenemos esa necesidad de adorar algo. Entonces, hay una revelación de que existe un Dios, entonces a veces hasta podemos crear los propios dioses. oye, Creo que Majo, a mí la me, historia de la humanidad lo revela en sí mismo, o sea, evidentemente, a menos que Dios en su misericordia iluminara, claro, nuestro entendimiento de forma especial. Creo que ahí cuando dice se hicieron vanos en sus razonamientos, entonces ahora viéndolo desde ese punto, es como se hacen ideas como que no son de Dios, o sea, ideas incorrectas de lo que es Dios. Ujú. Majo, a mí me surgió una duda. O sea, tomando lo que dijiste de Romanos 1:19, yo me acuerdo que hace tiempo creo que le preguntaron a R.C. Sproul que qué pasaba con todas esas civilizaciones que no han tenido la Biblia como lo tenemos nosotras, ¿no? O ha habido un misionero a predicar. Y en mi caso yo pensaba pues en México, ¿no? En las civilizaciones antiguas como los mayas, los aztecas, y él hablaba de la revelación general, ¿no? O sea, que por medio de lo creado, Dios se ha dado a conocer. Pero entonces, pensando en este versículo y en el 19, em, pudo, o sea, aunque hay o sea, pensando por ejemplo en los mayas, pudo haber esas personas haber sido salvas por medio de la revelación general. ¿No? Ok. Porque la Biblia es clara cuando dice que solamente hay un camino, y es Cristo. Cristo. Ujú. Entonces, de hecho, el Antiguo Testamento es un buen ejemplo de eso, porque ellos no tuvieron a Cristo, pero tenían la esperanza y se aferraban a esa esperanza de saber que Dios revelaría a alguien, se aferraban a creer el Dios revelado, ojo. O sea, siempre es Dios revelándose para que podamos creer en Él, porque si no, ¿en qué crees? Como crees en el Dios Sol, pero ¿cuáles son los mandamientos de ese Dios Sol? ¿Qué es lo que ese Dios Sol dice? ¿Cómo ese Dios Sol se da a conocer? De repente ese Dios Sol dice, está permitido matar gente. ¿Te das cuenta? O Ujú. sea, tú no puedes ser salvo porque solo Cristo salva. Ok. Por eso se habla que en el Antiguo Testamento muchos de ellos durmieron con la esperanza de ser resucitados en Cristo. No, muchas gracias. Ok, entonces volvemos al texto para poder avanzar. ¿Qué otras verdades ven en el texto? Majo, yo lo que veo es que al no tener ese conocimiento, sino quedarse solo con el general, no lo honraron como Dios. O sea, no le Ujú. dieron la importancia ni la divinidad que tiene Dios. Majo, cuando se conoce algo de Dios, aunque sea algo general, o por ejemplo en el hecho de cuando uno va a la escritura, cuando ya es un poco más específica, pero en el caso acá, el conocimiento es general y siempre el hombre, dijéramos, hay una reacción hacia lo que se conoce. Y en este caso, la reacción es
todo lo que dicen, sus vanos razonamientos, no le glorifican, no hacen. Entonces veo el hecho de fue entenebrecido, o sea, asimismo es como, es algo que es hecho en el hombre mismo. Fue entenebrecido, es una voz pasiva. Entonces me llama mucho la atención el hecho este, o sea, a la reacción que uno tenga hacia eso también provoca, en Una cierta manera, consecuencia. dijéramos, ennublecimiento, ¿verdad?, del corazón. Como una consecuencia. Consecuencia, sí. O sea, hay una reacción y una reacción tal y como la describen ahí, que son todas estas. O sea, no es casual. Ahí en ese caso es una consecuencia, ¿ok? Haz lo que tú quieras hacer. Y de hecho es muy, hay un patrón acá muy similar con Faraón, cuando el Ah, pueblo de Israel quiere, Y eso estaba pide pensando. salir, o sea, él sabe de Dios. De hecho, hay un versículo que a mí siempre se me quedó grabado que es, que Faraón le dice a Moisés, yo no sé quién es ese Dios, yo no conozco a Dios, le dice, ¿no? Pero él estaba sabiendo de Dios porque Moisés le estaba hablando. Y él está viendo como las obras de Dios, pero él dice, yo no conozco de Dios, yo no sé quién es este Dios, y evidentemente no lo honra como Dios, y en consecuencia Dios dice, y Dios endureció tu corazón, y lo repite como varias veces. Entonces, este entenebrecimiento no es como producto, como una consecuencia natural del corazón que no honra a Dios. Es probablemente un juicio de Dios sobre aquel que no está honrándolo, ni tratándolo como él debe ser tratado. Lo Sí. vemos de forma práctica, no es así, lo vemos de forma práctica en Éxodo, cuando Moisés está tratando con Faraón para poder sacar al pueblo. Pero al final es porque tú mismo lo has escogido. O sea, la persona que con el corazón entenebrecido, esa misma persona ha escogido eso. No, Majo, O hasta el sea, yo creo corazón que ya está duro, Majo, antes. ahí vamos a entrar como en todo ese terreno tan gris de la soberanía de Dios y de nuestra propia responsabilidad, pero lo cierto es que no hay nadie que tenga la capacidad de elegir a Dios, porque no hay Mm. justo ni a uno, no hay uno bueno, no hay ni uno que haga lo bueno, no hay nadie que busque a Dios, entonces Ya nosotros los no tenemos la corazones están capacidad, duros, ¿cierto, Majo? Antes Majo, de que eso, ya los Majo, corazones una están pregunta. endurecidos duros y antes. muertos en Muertos, delitos y pecados. antes de que él se revele, ya estamos entenebrecidos, pues O duros sea que corazón. es un corazón que, bueno, una persona que quizás no tenga conocimiento de la Biblia, ¿cómo puede llegar a decir tengo un corazón idólatra? Porque me niego a creer que hay un Dios, no le honro ni le adoro, No pero puede. no puede, porque justamente hoy estaba leyendo Isaías 44 y no es porque nos desviemos del texto, sino que dice que me estaba fijando en cómo la persona idolatra a la madera, ¿no? Pues, a las imágenes y esto. Y me llamaba la atención la parte donde dice, no saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. O sea, hace énfasis en el corazón y aquí también en el texto pone el corazón. Entonces muchas veces como que más veo orgullo, veo un poco de orgullo en ese, un poco de pecado, un poquito, no pasa un poquito, Gracias, Dani. Majo, soberbia. yo Sí, veo la verdad en este texto que nunca tuvieron un corazón lleno de amor hacia Dios. Por lo tanto, no hay esa redención que uno Te lo dejo para que trabaja. escuches. No, no puedo. No puedo, puedes leer. Entonces, la falta de amor a Dios hace que uno se piense en sí mismo y caigamos en la soberbia de saberlo todo. Eso, ujú, eso veo. El Salmo 19, el versículo 4, dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. O sea que Dios ha hecho todo lo posible para que tengan un conocimiento especial. Y bueno, se han resistido bastante ujú. en seguirlo, en Ojo, el buscarlo. conocimiento especial es específicamente la revelación de la Biblia de Cristo. El conocimiento natural que todos tenemos, que está a la vista de todos, es el conocimiento, la revelación general. General, sí, sí. Ujú, ujú, es Ok, importante esa ok. acotación. Ujú.
Algo más, alguna verdad Majo, adicional. una cosa que veo yo en cuando dice que el conocimiento era superficial, en la actualidad es como cuando vemos que algún cristiano se vuelve apóstata, o sea, cuando aún conociéndolo y sabiendo, volvió atrás, ¿no? No han entregado su corazón verdaderamente a Cristo. Yo diría esto. ¿Ese cristiano realmente conocía a Dios? ¿O de repente conocía a su idea de Dios? Claro, él lo conocía superficialmente. Yo digo O que sea, sabía que estaba y eso, pero cuando uno ve que van atrás es porque realmente no tenían un conocimiento, sino solamente superficial, ¿no? yo creo que al final, porque ¿cuántos cristianos, digamos, hemos visto que en el camino se alejan un tiempo y después vuelven? Realmente, digamos, la conclusión sobre esa persona la va a dar el tiempo, por un lado, y también el Señor. Porque nadie sabe. Hay un pastor que alguna vez, no alguna vez, como que tiene esta profunda convicción y dice que el Señor tiene un ministerio activo en el lecho de muerte. Dice que él está convencido que el Señor convence de pecado a mucha gente de lo que muerte. No sabemos. Vemos al ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz nunca se arrepintió de sus pecados textualmente, entonces realmente no sabemos. Podemos decir que al menos por sus frutos no lo veo. Aparentemente no conocía al Señor, pero ya como dar por hecho y cerrarlo y olearlo y sacramentarlo y decir no es creí, eso no nos compete a nosotros. Ok, Dejárselo a vamos. Satanás. Vamos a pasar al siguiente paso, que es identificar cuál es la condición caída del texto, y creo que el texto está bastante sencillo de poder identificarla. Entonces, vamos a fijarnos qué incapacidad o qué necesidad nos está mostrando el texto que el ser humano en sí mismo no puede aliviar o satisfacer con esfuerzo, con voluntad, con más disciplina, sino que necesita una intervención de Dios. Esta condición caída tiene que ser universal, quiere decir que tiene que aplicarse a toda la humanidad, tiene que ser estructural, quiere decir que no puede ser circunstancial, no puede estar aplicada solamente a los personajes del texto o de lo que el texto está hablando, tiene que requerir la intervención divina, la gracia de un mediador, en este caso de Dios. Em, y tiene que ser, no sé, mi amor, y tiene que ser redentora, o sea, quiere decir que no se satisface con que yo tenga un mejor entendimiento teológico de base, o me esfuerce, como les decía hace un rato, me esfuerce más. Entonces, teniendo esos 4 puntos en cuenta, ¿qué consideran o cuál consideran que es la condición caída que el texto nos está dando? El Majo, que no conocimiento a tenían la Dios, revelación de Dios, ¿Perdón? sí, que no tenían conocimiento la a Dios. revelación de Dios, o sea, ellos tenían el conocimiento, pero no había una revelación de Dios. Ok, vamos a ponerlo acá. El orgullo en el corazón del hombre. Yo también Yo creo que el ahí, el conocimiento a Dios. orgullo, yo aún creo que estamos como en capas superficiales de la cebolla, necesitamos pelarla un poco más. A Porque el mí, orgullo, ¿por qué se produce el orgullo? Podría ser la necesidad porque del corazón, la necedad del corazón humano. ¿Por qué la necedad? ¿Será ese deseo de siempre hacer nuestra propia voluntad? ¿Por qué queremos ser a siempre nuestra propia voluntad? Vamos, ustedes pueden, Buenos días. vamos. Por la condición Ah, caída Está del bien, pero hombre. ¿por creo qué? que Por es no querer que ver a Dios Porque alguien, como queremos se ser, realmente es. Porque nos amamos a nosotros mismos más que a nadie. ¿Por qué? Porque Está nosotros fácil, creo lo hemos hablado, ya lo hemos hablado, así que estamos no está muertos difícil. en nuestros delitos y pecados. Gracias, Tessy. Separados de Dios. Ajá. Ay, iba a escribir Tessy. Este, porque ok. estamos separados Espérenme de un segundo, Dios porque y si seguimos avanzando, Tati, dame un segundo. Entonces, Que no creamos una relación continua espérenme un con segundo, Dios. porque me habla el hijo en la oreja y ustedes también, y yo quiero escribir. Estamos separados de Dios. Tessy, tú dijiste. Un poquito más. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ya, nos estamos acercando.
Que más de conocerlo se necesita crear una relación íntima diaria con él, No, todavía no, ¿no? no. No, todavía no. Porque el pecado, ¿Todavía? porque cambió la verdad de Dios, porque me es más fácil creer mi mentira ¿Por y qué? no honrar ni adorar a Dios, ¿Por qué? porque Bueno, ¿por falta de qué? amor. Porque soy pecadora, porque no Vamos, soporto. En mi caso Tienen, antes no acá soportaba y tienen, no creía a alguien acá tienen, tienen muertos. como la base de la respuesta. Esta todavía sigue sin ser la respuesta. Muertos y en ¿Será vida. que estamos Todavía sí. cegados espiritualmente? Ajá, una Ali, fuiste tú, adoración ¿verdad? Ajá. equivocada. Tenemos, O es Estamos, nuestra naturaleza Ciegos. pecaminosa. Sería tenemos una también la falsa incapacidad que creencia de tenemos de Dios. poder ver a sí o Dios. mí. Esa es la condición caída. Estamos ciegos. La condición caída de todos los seres humanos. Ah, vale. Miren, esa es la condición caída. Ay, espérame. La razón y donde se sustenta es esta y esta. Esta es la realidad de esta gente que se hicieron vanos y sus razonamientos y todo esto. Ustedes y yo hemos estado exactamente ahí y la razón por la que hemos estado ahí es porque Dios todavía no se había revelado en nuestras vidas. Esa es la condición caída del texto. Es De ellos decir, no depende, o sea, no depende de que ellos se esfuercen más. Depende de que el Señor se revele en sus vidas y abra su entendimiento. De hecho, para quienes estuvieron en el taller de metodología, me hace acordar mucho este texto a la condición caída de la mujer samaritana. Ella creía que estaba adorando, ¿se acuerdan? Bien y correctamente al Señor, y el Señor le dice, la adoración verdadera es en espíritu y en verdad, y es a mí. Si Dios no se revela al corazón humano, a la mente humana va a caer en esto, va a buscar sus propios dioses, va a buscar a quien adorar, pero no va a adorar al Dios soberano, creador del universo, como él merece y debe ser adorado. No lo van a honrar, no lo van a agradecer, obviamente porque no pueden ver. Entonces amén. el corazón se envanece, se entenebrece, pero la razón, la base, la condición caída, el corazón de esto es porque a menos que Dios se revele, yo no puedo verlo. Entonces se dan cuenta cómo eso es mucho más profundo que el orgullo, la soberbia, porque el orgullo y la soberbia es una consecuencia de todo esto, pero no Externo, es el sí. corazón. Pues yo le decía, hay que pelármela, sigamos pelando la cebolla. Ajá. Ok, ahora, siguiente pregunta. ¿Cómo la obra de Cristo es suficiente para poder satisfacer esta necesidad, esta condición caída que ustedes y yo, quizás alguien acá aún tiene, em, o que han tenido en el pasado? Y me hace pensar en el versículo de separados de mí nada pueden hacer. Y creo que me hace pensar mucho en la gracia y la misericordia de Dios que ha tenido, o sea, porque la verdad es que a veces no, en mi corazón no está buscarlo, a veces no deseo, a veces no quiero orar, pero sé que es el Espíritu Santo quien ha hecho la obra en mí, que ha abierto mis ojos, mi corazón para que lo pueda ver y odiar lo que antes odiaba. Y pienso en la pregunta que te hice sobre los mayas y dijiste, no. O sea, como que se me hizo muy dura, pero en parte dije, cuánta gracia que el Señor se haya revelado, o sea, un Dios sumamente poderoso, creador de todo, se haya revelado a simples mortales como nosotros. Eso me asombra mucho y digo, ay, Señor, cuánta gracia, no había nada en especial en mí, nada, absolutamente nada. Amén. No, a mí ese tema me hace recordar la ira de Dios. O sea, ser salva de la ira de Dios. Eso es lo que más me impacta.
Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, el Espíritu Santo no pudiera abrir nuestros ojos. Gracias, María Angélica. Exactamente. Esa es la suficiencia de la obra de Cristo ante esta condición caída. La obra de Cristo es suficiente porque Él se subió a la cruz, Él murió por nuestros pecados, y entonces Él hizo posible, a través de su muerte expiatoria, a través de su muerte sustitutoria, tomó nuestro lugar y entonces nos dio vestiduras blancas, justas, santas delante del Padre, y eso permitió que Dios pudiese revelarnos su conocimiento porque nosotros estábamos vestidos con la santidad de Cristo. Esa es la suficiencia de Cristo. Es por la obra de Jesús que nosotros podemos tener un entendimiento de parte de quién es Dios, un entendimiento especial de quién es Dios. Gracias, María Angélica. ¿Alguien más que quiera acotar sobre esto específicamente para no, Majo, algo que he Sí. estado memorizando, un versículo en 2 de Corintios 4:6, que dice, pues Dios quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Entonces, hablando de lo que dijo Ali, en cuanto a que estamos ciegos espiritualmente, el único que ha podido alumbrar nuestro corazón bueno, es Dios que hizo en la oscuridad, Él ordenó que hubiera luz, también ha hecho brillar la luz del Evangelio en nuestros corazones, para que Ujú. podamos conocer la gloria de Dios, para que podamos honrarle como a Dios. Y para mí el versículo O sea, más conocido, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Ujú. Pienso también en que el velo se rasgó, o sea, fue como que ese velo que teníamos fue quitado para poder ver al Padre, para poder relacionarnos con Él. Yo pienso que el ser humano no tiene un problema intelectual, sino que nuestra naturaleza caída hace que se distorsione la capacidad para razonar y el corazón se entenebrece, y no es sino mediante la obra de Cristo en la cruz que entonces nosotros, más allá de lo intelectual, podemos reaccionar a esa revelación especial. La Todo esto plenitud de me la gracia hace, ay, perdón. Todo esto me hace reflexionar acerca de mis oraciones por alguien que no conoce a Cristo. La oración debería ser, Señor, toca su corazón, ablanda su corazón, revélate a él, revélate a esa persona, muéstrale quién tú eres. Ujú. Esa, esa creo que debe ser la oración para personas que no conocen a Cristo. Revélate, Señor, revélate a su corazón. Así es, porque como hemos visto hoy, el conocimiento general no es suficiente Exactamente. y no depende de ellos, pero a la par hay una responsabilidad el día que estén delante del Señor y no podrán decir yo no sabía, porque Romanos 1 dice que el Señor se los reveló. Ok, ¿algo más que alguien quiera Majo, añadir? yo quería Sí. acotar justamente de los versículos 19 y 20, donde el Señor dice que se fue evidente, ¿no? Su eterno poder y divinidad, ¿no? A pesar de que Dios mostró su poder y divinidad, eso no puede traer convencimiento de pecado ni arrepentimiento, ¿no? Solamente la suficiencia de Cristo puede convencernos de pecado, llevarnos al arrepentimiento y poder tener una relación con Dios, ¿no? Y poder conocerlo verdaderamente. La plenitud de la gracia de Cristo es suficiente para podernos llamar al arrepentimiento, para abrir nuestros ojos, para mostrarnos la verdad, porque siempre estamos ciegos espiritualmente, pero solamente la gracia completa de Cristo, de su obra en la cruz, abre nuestro entendimiento a conocerlo, a Dios, a través de Cristo. Majo, esa es como la historia de Nicodemo, la conversación de Nicodemo con Cristo, ¿verdad?
que Nicodemo Ujú. tenía conocimiento, necesitaban nacer nuevamente, era conocer era al Salvador, ¿no? Ese nacimiento nuevo. Y muchas veces dentro de las iglesias podemos estar, pero no hemos nacido de nuevo, ¿no? Así es. Nos da esperanza que veremos a Nicodemo en la eternidad, porque Nicodemo, recuerden que fue a la tumba de Cristo. Entonces, solamente estaba pensando un poco que a veces damos por sentado esto, porque son verdades con las que hemos crecido, quizás como la revelación de Dios, la obra de Dios en nuestras vidas, como que ya estamos del otro lado, ¿no? Pero si ustedes se ponen a pensar realmente, alguien, no me acuerdo quién estaba hablando con respecto, creo que fue Suri, con respecto ay, a los mayas. Y hermanos, nosotros podemos ser los mayas. La única razón por la que nosotros no estamos como aquellos que tienen una revelación general es por Cristo. Es porque al Señor le ha placido revelarse y que Dios nos libre de tomar esto eh, por sentado, porque es su misericordia en acción en nuestras vidas. El simple hecho de que nosotros estemos acá un miércoles 5 de la mañana para leer más de Él es un milagro en sus vidas. Eso no es producto de su esfuerzo, eso no es producto de su disciplina. A ver, obviamente hay una intencionalidad de nuestra parte, pero es un milagro que tú tengas más deseos por Dios, que tú tengas deseo por Dios. Hay un milagro ahí porque nuestra realidad debería de ser, en nuestra naturaleza caída debería de ser que lo conocíamos, pero no lo honrábamos, no le damos gracias y por ende nuestro entendimiento estaba envanecido y nuestro corazón entenebrecido. Esa es lo que a nosotros nos toca. Si tú no estás ahí, es gracia inmerecida de aquel que se subió a la cruz, tomó tu lugar, se hizo pecado por ti y decidió morir siendo pecado para que tú puedas creer en esa obra, reconocer su justicia y pedirle al Señor que tú quieres esa vida, la de Cristo. Entonces, vive de acuerdo a ese llamado. En el Antiguo Testamento la gracia es manujá y en el Nuevo Testamento es gracia, pero significa exactamente lo mismo, el manujá que él siempre tuvo para dar, que es dar todo, y dio todo, dio a Cristo. Literal, gracias, Mónica. Pero sí, vamos a tomarnos unos minutitos para escribir una reflexión final, cada una, o cada uno, no sé si hay más, un nombre por acá, escondido, pero para escribir una reflexión final. Y nosotros en el taller, para quienes se conectan por primera vez en el taller, escribimos nuestra reflexión final, no simplemente como una reflexión, sino lo hacemos como una oración. Entonces lo que hacemos es escribir como si les estuvieras escribiendo una carta a Jesús. Y la idea es hacerlo eh, basados en la reflexión, aquello que la reflexión ha movido o ha tocado tu corazón o te ha hecho reflexionar más. Y pensar en eso para poder escribir tu reflexión final y decirle al Señor, pues Señor, hoy día me has movido, me has hablado de tal forma. En respuesta a esto que tú me has dicho, yo tal, 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 porque no es simplemente reflexionar y decir, ay, qué lindo, ¿verdad? Cómo el Señor me habla y ya, sino yo qué hago en respuesta de lo que Dios me está hablando. Entonces, Señor, tú me has dicho esto, ya me lo dijiste, y ahora yo respondo de tal forma. ¿De qué forma concreta tú estás respondiendo con lo que el Señor hoy te ha mostrado? Entonces vamos a tomar unos minutos para eso.
Bien, antes de cerrar, ¿alguien quiere compartir su reflexión, algo de su reflexión, o algo que quiera compartir con lo que se queda después del taller, ya como roundup final? Yo en mi reflexión, lo que se me vino más bien a la mente es un pasaje bíblico que dice todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Eso es lo que yo puse en mi reflexión. Ujú. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartir? Yo, que debido a que nosotros ya tenemos la revelación de Jesús, y como dijo la hermana, tenemos que orar por aquellos que aún no la tienen. Es nuestro deber como iglesia compartir las verdades del Evangelio, ¿no? No nos las podemos quedar, es nuestro. Debemos de tener amor por las almas perdidas aún, entendiendo lo que les espera. Ujú. Yo me quedo con que yo podría estar ciega y perdida. En mi reflexión le escribí al Señor, yo podría estar ciega y perdida, pero en tu infinita misericordia me rescataste y te revelaste a mi corazón. Gracias por Cristo, gracias por darme a Cristo como mi justicia para enseñarme a amarlo, amar esa verdad de que nada puedo hacer por mí misma y nada puedo hacer para que el Señor me ame más o me ame menos porque Él me ama en Cristo. Mm. Gracias, Karen. ¿Puedo leer la mía? Sí, Xiomi, dale. Gracias, oh Señor, cuánta gracia en Cristo. Yo era ciega y ahora veo. Mm. Gracias suficiente para vivir glorificándote. Gracias suficiente para vivir y para ser agradecida. Gracias suficiente para porque cambiaste mis pensamientos, mis motivaciones y actitudes. Gracias suficiente para ver mi corazón lleno de gozo. Sigue obrando en mi vida, como lo has hecho hasta ahora. Y anhelo el día cuando tú regreses. Gracias, Señor, por tu obra, ayudándome a vivir cada momento tomada de tu mano. Gracias porque me haces pensar y amar a quienes tú aún todavía no has dado esa vista. Te pido por ellos. Amén. Gracias, Xiomi. Amén. Yo. ¿Puedo decir la mía? Pues sí, la mía, ¿vale? Yo creo que así, que yo muchas veces soy como estos hombres que Dios se ha revelado a mi vida de manera muy especial por medio de Cristo y su palabra. Y yo he actuado muchas veces con el corazón endurecido. Y he actuado de manera que no lo he tenido en cuenta como mi manera de actuar, de pensar y de sentir. Y ahí mi corazón se ha endurecido a las verdades del Evangelio y al conocimiento de Él. Pero su gracia me recuerda una y otra vez que soy su hija y puedo volver a Él con arrepentimiento, quebrantamiento y hallar perdón, socorro y misericordia, porque Él se ha revelado a mi corazón por medio de Cristo y Él me hace ver que sin Él nada puedo hacer. Juan 15:5. Gracias, Sandra. Y gracias a todos, bueno, todas las que han compartido sus reflexiones. Quería que se tomen un minutito o 30 segundos para revisar las primeras ideas que sacaron de sus primeras notas, anotaciones que hicieron cuando leímos el texto y que vean la bendición de la meditación, cómo nos obliga, nos lleva a profundizar mucho más. Y creo que una de las virtudes que tiene este método es que nos lleva a atesorar más a Cristo. Esa es la idea finalmente y ahí es donde debería determinar siempre nuestro corazón después de una meditación que nos lleve a Cristo, porque las primeras anotaciones son superficiales y son bastante más como técnicas quizás del texto, pero cuando uno medita la palabra hace la obra que ha prometido hacer y nos lleva a más de él, así que gloria a Dios por eso. Vamos a ver si es que lo dejamos como un paso para siempre, vamos a ver cómo va. Hay una razón por la que lo incluí. Bueno, ustedes no sé si todos saben, pero yo estoy haciendo un doctorado en educación ministerial, entonces ahora estamos llevando un curso de pedagogía
Y una de las cosas que nos están enseñando es la importancia de que los alumnos hagan una predicción de lo que van a aprender. Porque interesantemente, aparentemente, el hacer la predicción mejora, absorbe mejor la comprensión. Pues ustedes están siendo mi conejillo de indias, entonces vamos a ver si funciona. Y nada, pues que el Señor los guarde. No sé, nunca sé si hay un hombre por ahí enterrado entre los más de 100, pero por si acaso. Que el Señor los guarde, los bendiga. Hago yo. Katy, ya no me da el tiempo, si tengo que llevarme a mis hijos al cole. Así Bueno, está que, bien, pero está escríbanlo en bien. el chat, pueden mandarlo por el grupo, no hay problema. En el grupo. Sí, ¿a alguien le gustaría orar para cerrar este tiempo? Yo, Gracias, María Angélica. Señor, te damos gracias, infinitas gracias porque hoy nos diste a Cristo, nos diste su presencia, pero también nos alumbraste un poco más el entendimiento, los ojos a tu belleza, a tu gloria. Y no hay palabras, Señor. Me encantó escuchar a mis hermanas. De verdad que te doy la gloria y la honra por este tiempo. Gracias por Majo, gracias por cada una de ellas, Señor. Bendícelas, guárdalas ahora en sus tareas diarias, Señor. Llénalas más de ti, de tu espíritu, y te ruego porque nos ayudes a atesorarte cada vez más en nuestros tiempos contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Ma. Gracias. Que el Señor los guarde. Gracias, bendiciones. Y Él no viene antes, si no nos Gracias, lleva igualmente. antes. Si Gracias, quiere, Majo. nos vemos el próximo miércoles. Gracias, bendiciones.